Hola, buenas tardes. Ah, Gracias por estar conectados con nosotros. Les damos la bienvenida a este congreso, estas primeras jornadas técnicas precongresuales, ¿no? Yo quisiera dar las gracias a SECA precisamente por enviarnos y por dejarnos un espacio para exponer el trabajo que estamos haciendo con Amgen, y quiero dar las gracias también, por lo tanto, al comité de dirección y al comité asesor, ¿no? Que somos un grupo grande de personas que estamos trabajando enfocados precisamente en este tema, ¿no? La mesa se titula Mejora de la calidad de las unidades clínicas de prevención secundaria, ¿no?, de las fracturas por fragilidad, fragilidad ósea, mediante una norma de acreditación. Es un trabajo que hemos colaborado el doctor Manel Santiñá y yo en intentar definir esta norma, pero yo creo que esta mesa nos va a traer mucho debate. Decirles simplemente que, como todos sabemos, son muchas, ¿no?, las fracturas que se producen por fragilidad. Supone un coste importante y, evidentemente, la osteoporosis, como la población ha cambiado, el perfil de población ha cambiado, es mucho más fácil que se produzcan estas fracturas. El primer ponente que voy a invitar a la mesa es el doctor Manel Santiñá, que está conmigo en la SECA, ¿no?, en la Junta de la SECA, y el doctor Manel Santiñá nos va a explicar pues eso, la mejora de la calidad de estas unidades de prevención secundaria de fracturas por fragilidad ósea mediante una norma de acreditación que hemos intentado diseñar. El doctor Manel Santiñá es el past president de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, y simplemente le doy paso para que inicie la mesa. Gracias, Manel. Gracias, María José. Buenas tardes. Como ha dicho María José, este es el título de esta primera ponencia. Y solo unas primeras diapositivas para situarles en el tema, aunque supongo que muchos de vosotros ya conoceréis cuál es la situación en relación a las segundas fracturas por fragilidad ósea. En España se estima que se producen más de 300.000 fracturas por fragilidad ósea cada año. Se estima que hay unos 3 millones de personas que sufren osteoporosis, la mayoría mujeres. La sufre más el género femenino que el masculino. Se estima que el coste sanitario por fracturas por fragilidad ósea es similar al de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y supera al de los accidentes vasculares cerebrales. Y se sabe que tras una primera fractura por fragilidad ósea, una persona tiene un riesgo 5 veces mayor que la población que no la ha sufrido a tener una segunda fractura en los 2 años siguientes a la primera. También se sabe que las fracturas por fragilidad ósea se pueden prevenir y se estima que el 75% de las mujeres de más de 50 años no realizan ningún tipo de acción preventiva, ni siquiera las que han sufrido una primera fractura. El aumento de la población de más de 50 años es lógico pensar que comportará un aumento en la incidencia de fracturas por fragilidad ósea. La IOF, la International Osteoporosis Foundation, recomienda realizar diferentes acciones para mejorar este panorama. Por todo ello, este proyecto se marcó como objetivos diseñar primero la ruta o la trayectoria asistencial de prevención de la fractura secundaria debida a la fragilidad ósea, principalmente osteoporosis, establecer los criterios claves del proceso, tomando como base las recomendaciones tanto de la IOF como de la CIO, y elaborar una norma de acreditación que facilitase el aplicar en la práctica del Sistema Nacional de Salud
los diferentes servicios que trabajan este tema, las recomendaciones de la IOF y de la SIOM. Y implementar la norma y reconocer a las unidades de prevención de prevención secundaria de fractura que la aplican con éxito. Poco recordar que es una norma de acreditación. Una norma de acreditación es un conjunto de criterios, indicadores y estándares desarrollados con la finalidad de asegurar la buena calidad de una unidad asistencial, de un proceso asistencial o de un sistema de salud. Los criterios van a definir y orientar el nivel de calidad a conseguir o mantener. Son los que dicen cómo debe ser la práctica para que sea considerada como aceptable. Este proyecto, metodológicamente, lo primero que se hizo fue crear un comité de dirección del proyecto que fue el encargado de preparar la documentación inicial con una propuesta de trayectoria de los pacientes y de criterios basados en la extensa bibliografía existente y la experiencia de los miembros del comité de dirección. Asimismo, al mismo tiempo, se fue creando un comité asesor multidisciplinar que al final de la presentación podéis ver las personas que participaron con profesionales de diferentes disciplinas, de reumatología, de medicina, rehabilitación, fisioterapia, enfermería, medicina interna, traumatología, farmacia, economía de la salud, que eran los que luego participaron en discutir esa propuesta que se había elaborado. Posteriormente se realizó un estudio de consenso en base al método Delphi para concretar los criterios que formarían parte de la norma de acreditación de las unidades de prevención secundaria de fracturas. Y finalmente se elaboró un informe con los resultados del trabajo. Se definieron estas etapas en la que era la trayectoria del paciente, una etapa o fase de identificación, una etapa de evaluación, una etapa de prescripción y una etapa de seguimiento. En cada una de estas etapas se definió aquello que se tenía que realizar o se realizaba. La etapa de identificación pues empieza cuando el paciente sufre una fractura por fragilidad. A partir de ahí está identificar ese paciente. Esto seguramente en todo lo que discutimos era uno de los puntos críticos, la dificultad a veces en identificar ese paciente, en conocer que ha ingresado un paciente con una fractura por fragilidad y luego registrarlo en el sistema de información. En la etapa de evaluación era comprobar si realmente ese paciente cumplía los criterios para ser atendido en la unidad y luego entrar en contacto con el paciente para presentarse y proponer lo que se les iba a realizar en cuanto a tratamiento, diagnóstico, seguimiento, etc. Finalmente realizar la visita propiamente dicha. En la etapa de prescripción, pues era donde se solicitarán aquellas pruebas complementarias que sean necesarias, sea la densitometría, sean analíticas, se prescribirá un tratamiento y se acabará realizando un informe asistencial de lo realizado. En la etapa de seguimiento, pues será realizar las visitas de seguimiento que toquen, procurando que haya la adherencia del paciente a estas visitas. También aquí en el seguimiento hay la comunicación que se establece o que se tiene que establecer con los diferentes niveles asistenciales, asistencia primaria, pero también asistencia sociosanitaria en el caso de que sea un paciente que esté en una residencia, para compartir lo que es la situación clínica del paciente y el seguimiento del paciente. Y también aquí pues, registrar la información de todo ello. Definido todo esto, lo que se acabó definiendo es, en base a cada criterio que se establecieron, pues una serie de subcriterios que podéis ver aquí. Yo no me voy a entretener ahora uno por uno porque sería muy extenso. Luego ya veréis que os doy un enlace donde podéis encontrar todo el trabajo, que es el enlace con la página web donde está colgado esta información. Pero, por ejemplo, el criterio número 1 sería
que tiene que haber un protocolo de la unidad de prevención de segunda fractura, de prevención secundaria de fractura propio o de una sociedad científica compartido con otros niveles asistenciales. Veréis luego que esto se desglosa en una serie de subcriterios que están definidos aquí en la tabla y que luego establecemos unas categorías, dos categorías, esenciales o recomendables. Esenciales es lo que se ha considerado que es aquello que sí o sí se tiene que tener. Esto se tiene que tener. Y lo recomendable, bien, es bueno que se tenga, pero si no, pues hay que caminar, hay que trabajar para tenerlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues esencial sería que haya un protocolo asistencial que contemple que cualquier persona de más de 50 años con fractura por fragilidad, de la que sea, de vértebra, de cúbito radio, de húmero, de cadera, de rama pélvica, pues contemple que sea valorada por la unidad, ¿no? Y en cambio, pues recomendable pues sería que el protocolo asistencial se haya presentado a los otros niveles asistenciales. El siguiente criterio es que hay un sistema de identificación. Ahí insistiré un poquito más porque seguramente esto era uno de los temas donde se vio que era un punto crítico de todo el proceso, ¿no? Por tanto, esencial que exista un sistema de identificación, ¿no? Recomendable, hombre, que el sistema de identificación lo conozcan los funcionarios del centro, porque son los que nos pueden ayudar, sobre todo en determinados servicios como urgencias, a que se realice esta identificación. El tercer criterio, que hay un sistema de registro, evidentemente. Toda la actividad que hacemos tiene que quedar bien registrada, porque si no, luego no podemos hacer ni una valoración de lo que estamos haciendo, ni saber qué resultados estamos obteniendo. Luego, otro criterio, que hayan criterios de inclusión y exclusión. Otro criterio, la participación del paciente, ¿no? Pues son los diferentes criterios que se fueron definiendo con el desglose de subcriterios que podéis ver al lado. Ya te digo que no me quiero entretener porque si no lo haría demasiado largo la presentación. Otro criterio, la recogida de todos los datos necesarios. Es decir, esto por ejemplo, es esencial que haya un procedimiento de trabajo que especifique los datos que se deben recoger en una primera visita de acuerdo con ese protocolo asistencial que habíamos elaborado, que también era esencial, ¿no? Luego otro criterio que es las pruebas solicitadas, ¿no? Y aquí, pues, esencial sería la evaluación de las pruebas complementarias solicitadas, la densitometría o las analíticas. El criterio 8 sería el tratamiento prescrito. En este caso, aquí como criterio esencial se definió que la unidad tuviese establecida un procedimiento de trabajo para registrar el tratamiento prescrito a los pacientes atendidos en la unidad. Y por aquí, como recomendable, por poner un ejemplo, es la actualización periódica de este procedimiento de trabajo. O el criterio número 9, el informe realizado. Evidentemente, tenemos que tener como esencial la realización de un informe. El criterio 10, la adherencia. Seguramente este sería otro punto crítico, ¿no? El que el paciente pues acude a las visitas y sigue el tratamiento, ¿no? Por tanto, aquí pues hay un conjunto de 5 subcriterios para trabajar en cara a esa adherencia. O el criterio 11, el sistema de comunicación con otros especialistas y niveles asistenciales. En este caso, ha habido 3 subcriterios que permiten trabajar en esa dirección. Como conclusiones de lo que se ha hecho hasta ahora. El trabajo desarrollado ha dado como fruto una primera versión de la norma que consta de 11 criterios y 45 subcriterios, de los cuales 12 son esenciales y 33 recomendables, estableciendo 3 niveles de acreditación, 3 niveles de reconocimiento a aquellos centros que sigan la norma, la trabajen la norma y haya una evaluación
de lo que están haciendo, ¿no? Un reconocimiento básico, una acreditación básica, que cuando se cumpla el 90% de los esenciales y el 60% de los recomendables. Avanzada, cuando se cumpla el 100% de los esenciales y el 75% de los recomendables. Y excelente, cuando se cumpla el 100% de los esenciales y el 65% y el 85%, disculpa, de los recomendables. Pero esto no ha acabado. Es decir, los siguientes pasos deberían consistir en la validación de la norma en la práctica asistencial. Hasta ahora hemos hecho un trabajo teórico, evidentemente basado en el conocimiento existente, en lo publicado, en la experiencia de los profesionales, pero hemos creado una norma que, como pone el siguiente punto, trata de ser útil a las diferentes realidades asistenciales y, por tanto, está construida desde lo básico para posteriormente poder seguir desarrollándola y mejorándola de acuerdo con la filosofía de la mejora continua de la calidad asistencial. Es decir, es una norma que tiene que ser útil y práctica para cualquier realidad. Ya sabéis que en España hay muchas realidades en relación a estas unidades. Hay quien las está empezando, hay quien no la tiene y hay quien pues, ha avanzado mucho en su implementación. Por tanto, ahora nos quedaría validarla, es decir, hacer la prueba que diferentes unidades de diferentes regiones de España pues la prueben y nos digan si hemos acertado o hay alguna cosa mejorable respecto a lo que lo que proponemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué busca la norma? Pues busca facilitar que las unidades de prevención secundaria de fractura por fragilidad ósea muestren su nivel de calidad, muestren al mundo científico, muestren a la administración, y por ello pues sean reconocidas por ello. Y también poder identificar, también sirve para identificar, para aprender, ¿no? A identificar las buenas prácticas que se están realizando. Por tanto, los que han participado, aquí tenéis las personas que han participado en este proyecto o están participando, a los miembros del comité de dirección, Josep Blanc, Enrique Tuaso, Daniel Martínez y Antonio Naranjo, que compartirán con nosotros esta sesión técnica, y a los miembros del comité asesor, que son los diferentes compañeros profesionales de diferentes disciplinas que con nosotros han trabajado. Y obviamente pues, a Amgen por su apoyo y financiación que lo ha hecho posible. Más información respecto a ello lo podéis encontrar en la página web, en esta referencia de la página web de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Podéis encontrar el informe que aquí os he dado una pincelada solo. Ahí está todo extensamente explicado. Y luego también en el congreso virtual pues también tenéis la oportunidad de seguir siguiendo los temas más candentes en temas de calidad y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiñán. La verdad es que ha sido un placer trabajar con él en esta norma y yo creo que podemos intentar dar fruto de ella. El siguiente ponente a esta mesa es el doctor Antonio Naranjo. Es un médico adjunto de reumatología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y nos va a presentar un estudio de coste-efectividad de Fracturas Lesion Service en prevención secundaria de fracturas por fragilidad en España. Vamos a ver un poco este tema, el tema económico que supone las fracturas secundarias. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad es que voy a hablar de un tema que es complementario, tiene cosas en común, porque viene un poco a hablar si, claro, son necesarias las unidades de prevención secundaria de fractura, son necesarias porque se ha visto que es el modelo más efectivo. Pero, bueno, la pregunta sería, efectiva vale, pero a un coste razonable. Y entonces ahí es donde viene el tema del coste-efectividad. Aquí les pongo un poco
nuestra trayectoria viene desde, ahora en febrero se cumplen 10 años que está funcionando nuestra unidad y hemos estado pues una andadura bastante intensa, muchísimo trabajo, pero bueno, hemos conseguido este año como estamos en una cuestión de calidad, pues hemos conseguido un certificado ISO de calidad y bueno, pues estamos muy interesados en intentar, si podemos hacerlo mejor, pues mejor. Y bueno, ahora les comentaré un poquito el estudio coste-efectividad que hemos llevado a cabo con la ayuda de otros expertos, pero con datos básicamente de nuestro servicio, ¿no? Con las publicaciones que tenemos. Bueno, los estudios que se hacen en sanidad, muchos de ellos se llaman de coste-efectividad. Se comparan dos estrategias, normalmente es una estrategia tradicional, con una estrategia nueva o alguna implementación, en este caso es de las unidades de fracturas. Entonces tenemos dos partes. Por una parte, los beneficios, que serían los beneficios que puede dar una unidad de fracturas es que los pacientes se mueren menos, viven más y que tienen menos fracturas. Eso sería, y por tanto eso se mide en unidades de calidad de vida. Esto son cosas que están perfectamente estudiadas a nivel internacional. Y por el lado de los costes, pues todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la unidad de fracturas, tanto personal como lo que son pruebas complementarias de citometría, laboratorio y, por supuesto, el gasto en medicina, ¿no? Y en tratar incluso pues, sus efectos secundarios. Y esto sí que se cuantifica en dinero, en euros o en dólares. En el caso nuestro en euros, y lo que se hace es comparar si realmente la calidad de vida que se gana con la unidad de fracturas es a un precio razonable o incluso más barato, ¿no? que otro tipo de modelo. Ya de entrada sabíamos algo, sabíamos que en esta revisión de 23 estudios de calidad se vio que las FLS eran coste efectivos en comparación con el cuidado estándar, ¿no? Con la práctica habitual o con ningún tratamiento. Y esto, en esta revisión del año 2018, ponían de relieve que daba igual un poco la intensidad del programa, o sea, FLS con mucho más intensivas en cuanto a estudio y tratamiento, o incluso también era independiente del país donde estaba instalado esa FLS. En algunos de los estudios incluso se habla de que ahorra costes. De manera que esto supuso, esta revisión, pues claro, supuso un respaldo importante para convencer a los directores de los hospitales de que, bueno, de que las unidades FLS pues son también coste efectivas. La IOF, que es la Asociación Internacional de Osteoporosis, pues también tiene en marcha, que está en un estado muy avanzado y se va a presentar próximamente en congreso, y yo he tenido el placer de estar colaborando en una especie de calculadora que es el Impact Calculator, y que es como un programa informático tipo Excel que permite que en cada hospital, poniendo el número de enfermos que ves, el número de pacientes, el tipo de fractura, el tipo de fármacos que utilizas, el tipo de adherencia, si rellenas todos esos campos puedes tener el coste-efectividad de tu hospital. Yo he participado en el piloto para la población española, aportando pues, mi experiencia y mis datos. Y no puedo decir el resultado porque no está publicado, pero sí que realmente muestra que también que las FLS pues, son coste-efectivas. Entonces, lo que se diseñó, en este caso, partiendo de datos en parte de mi unidad, es un estudio de coste-efectividad en prevención secundaria de fractura en España, porque no hay ninguno hecho en España hasta el momento. Y, por tanto, se incluyeron los pacientes habituales de la FLS, que son pacientes mayores de 50 años, con una fractura por fragilidad, con una cohorte de FLS, los datos de esta cohorte se obtienen básicamente de nuestra experiencia, de nuestras publicaciones, y luego una cohorte de práctica estándar, que es con la que se compara. Y los datos de la cohorte estándar se obtienen de datos publicados, en parte son datos de la base de datos CIDIAP de Cataluña, ¿no? Entonces, el estudio se realiza basado en los costes sanitarios de una perspectiva de pagador público, del Servicio Nacional de Salud, con un horizonte de 10 años, con ciclos de 6 meses, y lo que se hace es medir, por un lado, la eficacia, comparando el gasto que tiene implementar la FLS en comparación con el cuidado estándar, y por otro lado tenemos las unidades ABAC, que son las unidades de calidad de vida que podían darse, podría traernos la implantación del FLS. Se hace con un modelo de Markov. Yo les puedo
puedo reconocer que no conozco a fondo esto, conozco más o menos, son modelos matemáticos que lo que hacen son simular que, por ejemplo, el paciente que entra en FLS a corto plazo pues puede iniciar tratamiento o no iniciar tratamiento, o el médico considera que no requiere tratamiento, por el motivo que sea. Entonces, y a partir de aquí el paciente puede ser adherente o persistente al tratamiento o no. Y lo mismo se hace, esa misma modelo se hace con pacientes en el cuidado estándar. Y luego, a más largo plazo, se valoran muchísimos itinerarios distintos, ¿no? Que el paciente pueda fallecer pronto o pueda fallecer a largo plazo o no pueda fallecer o que pueda tener una nueva fractura en cualquier localización o incluso una tercera fractura o una cuarta fractura. Todos esos datos están incluidos en el modelo. Lógicamente hay que ponerle muchos datos para que esto pueda ser razonable y pueda ser aceptado, este estudio. Por un lado, tenemos que poner los pacientes que inician tratamiento en el cuidado estándar. Aquí se estipuló que era un 13%, que viene siendo la media de pacientes que están en nuestro país en tratamiento. Aunque luego veremos que esto se ha matizado con lo que se llama un estudio de sensibilidad. Se pone un 55% en el modelo FLS. De manera que se multiplica por 3 aproximadamente el número de pacientes que están en tratamiento. El riesgo de fractura también se toma de publicaciones. Sin embargo, los datos de persistencia, todo esto está tomado de nuestros pacientes. Aquí, por otro lado, el impacto en la calidad de vida de cada una de las fracturas se ha tomado de las publicaciones. Vean que, por ejemplo, la fractura de cadera es la que tiene, y de vértebra es la que tiene más impacto, ¿no? en la calidad de vida. Luego tenemos, por otro lado, los costes, ¿no? Costes de cada medicamento en función del tiempo que está en el tratamiento. Vitamina, los bifosfonatos, la tiriparatida, etcétera, etcétera. También lo que cuesta el personal, ¿no? La densitometría, la enfermera, la visita médica, etcétera, etcétera. Y luego lo que cuesta cada fractura. Se supone que reduce fracturas, pues bueno, ahí donde, y reduce mortalidad, pues hay una de las cosas donde se nota bastante, o por la ventaja en calidad de vida de las FLS. Por ejemplo, aquí tienen el coste anual, el coste de una fractura de cadera con el tema de la cirugía, etcétera, etcétera, que este es lo que está publicado para España, alrededor de 10.000 euros, ¿no? Y luego incluso costes asociados al final de la vida que no voy a detenerme. Y aquí tenemos los resultados del caso base, que es un caso estándar de un paciente tipo, que sería una persona de 65 años, una mujer con una fractura, y el resultado es la ganancia de 0,08 ABAC, unidades de años de vida ajustado por calidad. Es que en inglés se le llama QALY, y aquí vamos a hablar, definirlo como ABAC. Y esto es lo que cuesta, y realmente el resultado final, el dato principal de este estudio es que cuesta 6.800, alrededor de 7.000 euros cada ABAC ganado, o sea, cada año ajustado a calidad ganado. Bueno, esto es mucho, es poco, pues lo podemos comparar con lo que está dispuesto a pagar el Estado, que normalmente, como ven aquí abajo, para España está calculado entre 20.000 y 30.000 euros. O sea, todo lo que esté por debajo de 20.000 o 30.000 euros se supone que es razonable pagarlo por la ganancia en calidad de vida, que en este caso sería de 6.800 euros por cada ABAC, por cada año ajustado. Entonces, bueno, primera pregunta, y esto es obligatorio cuando se hace un estudio de coste-efectividad, bueno, ¿no será que esa unidad FLS utiliza ciertos enfermos o tiene mejores adherencias o que utiliza fármacos no demasiado caros, por poner algún ejemplo? Entonces, esto se lleva a un análisis de sensibilidad, que es como forzar el modelo. Vamos a ponerlo en una situación extrema en la que los pacientes pues, sean poco adherentes o que los pacientes, por lo que sea, pues, la diferencia en fracturas sea menor. Bueno, y en todos los ejemplos, en el 99% de esas posibilidades extremas, forzando el modelo, sigue siendo coste efectivo, o sea que está por debajo de esos 20.000 y 30.000 euros. Y yo les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si el paciente, solamente se utiliza 2 años, el coste se eleva a 14.000 euros por ABAC, o sea que sigue siendo coste efectivo. Y otro de los factores que influye también en que sea menos coste efectivo es que se incremente el 50% del precio de los fármacos. Por ejemplo, que se usen fármacos pues, más modernos o más caros, o lo que se quiera, o más porcentaje de pacientes con tratamientos más
más caros, ¿no? Entonces, se ponen 12.000 euros, que sigue siendo coste efectivo. De manera que cuando se fuerza el modelo en situaciones extremas, o adaptándolas a distintos contextos, pues este estudio demuestra que es consistente y que los resultados son realmente consistentes. Por tanto, para concluir, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud en España, y teniendo en cuenta los umbrales de disposición a pagar, que como he dicho son entre 20.000 y 30.000 euros, la implementación de la FLS representa una intervención coste efectiva en comparación con la práctica habitual en la prevención secundaria de fracturas por fragilidad. Los múltiples análisis de sensibilidad mostraron una dispersión limitada de los resultados del caso base, lo que apoya la solidez del modelo. Bueno, esto lo que hace es venir un poco a respaldar la implantación, un argumento para que cuando hay un grupo de profesionales que quieren poner en marcha una unidad de fractura, pues disponer de estos resultados a nivel nacional, pues es un dato, por supuesto, que respalda que la creación es un dato más que apoya la implementación de este tipo de unidades. Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado y decir que el estudio ha sido patrocinado por Amgen. Muchas gracias, doctor Antonio Naranjo, por la explicación. Hasta aquí los dos ponentes que han abierto la mesa y ahora daremos paso a 4 ponentes que son como el grupo de discusión, ¿no? Yo les iré presentando uno a uno y después habrá un turno abierto de preguntas, si les parece. El primer ponente de este grupo de discusión es el doctor Josep Blanch, que es el jefe de sección de reumatología del Hospital Universitario del Mar de Barcelona. Y yo quería preguntarle a él, como un poco para romper ahora los esquemas, ¿qué opina del impacto a nivel de hospital de una FLS? Y en su hospital, ¿qué miembros lo componen? Porque hay mucha variabilidad sobre lo que son las FLS. Gracias, doctor. No se oye. Vale, ¿me oís? ¿Sí? Ahora sí, gracias. Vale, gracias. Pues muchas gracias, María José, por haberme invitado a este interesante mesa de trabajo, ¿no? Bueno, decir un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Esto viene de ya los que peinamos canas, ¿no? Un poco de la historia, ¿no? Inicialmente, hace unos años, los que trabajamos en el mundo del hueso nos dedicábamos a tratar las osteoporosis de forma, yo diría, entre comillas, indiscriminada, ¿no? Indiscriminada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un paciente que tenía una densitometría baja, pues enseguida se iniciaba tratamiento antiosteoporótico y entonces los resultados no eran muy buenos en cuanto a la relación coste-efectividad, ¿no? Los fármacos en situaciones de osteopenia, los fármacos en pacientes que tienen solamente una osteoporosis densitométrica, pues su eficacia y su coste-efectividad no es muy alto. Entonces, evidentemente, decidimos, y hace tiempo, que donde teníamos que centrar los esfuerzos es en donde teníamos resultados más sólidos. Y los resultados más sólidos en cuanto a la eficacia de los tratamientos estaban y están en prevenir la segunda fractura, ¿no? En la prevención secundaria. Ahí sí que los números son muy buenos. Los tratamientos antiosteoporóticos son coste efectivos, ¿no? Reduciendo la incidencia, la aparición de nuevas fracturas hasta en un 70%. Bien, ponemos en marcha todo esto y entonces nos damos cuenta que uno de los problemas más graves que tenemos es que los pacientes no cumplen el tratamiento. O sea que hay un incumplimiento terapéutico muy alto, una adherencia terapéutica muy baja, de forma que, por ejemplo, un dato, en los mejores hospitales del mundo, una persona que ha sufrido una fractura de cadera, pues es intervenida, se le coloca una prótesis, se hace el procedimiento quirúrgico que toca, pero sale, en muchos casos, sale sin tratamiento antiosteoporótico. O sea que verdaderamente ahí tenemos un agujero, un gap que se dice en inglés, muy importante, ¿no? Porque tenemos fármacos que van bien, que son eficaces, que son efectivos, que son
eficientes, pero no se ponen, no se utilizan en la práctica diaria, por muchos motivos, ¿no? Y entonces, una de las formas de abordar, de evitar reducir esta brecha terapéutica, este agujero, entre muchas otras cosas, ha sido la creación de las Fracture Liaison Service, ¿no? Las unidades de osteoporosis, que es un combinado, como muy bien han explicado el doctor Antonio Naranjo y el doctor Santiñano, es un combinado de diferentes especialistas, de diferentes profesionales sanitarios que delante de una fractura osteoporótica, un paciente con fractura por fragilidad y una fractura por osteoporosis, se ponen todos de acuerdo, sistematizan su asistencia, pillan al paciente, lo identifican, lo tratan y lo siguen, ¿no? Esa es la esencia de las FLS como forma, como modelo organizativo para ser más eficaces, ¿no? Bien, de hecho, no es un gran invento, como podéis ver, simplemente es agrupar diferentes especialistas que trabajan en un mismo centro, en una misma área, teniendo en cuenta también la gente, los médicos de primaria, que son súper importantes, agruparlos para dar un tratamiento completo, integral a este paciente que ha sufrido una fractura para que no vuelva a sufrir una nueva fractura. También se ha comentado, el hecho de tener una fractura por fragilidad incrementa muchísimo la probabilidad que sufras una nueva fractura en los años posteriores a la primera, ¿no? Esa es la esencia de las FLS. Bien, a nivel de España hay bastantes FLS que están en marcha, pero lo que hay, y es verdad, hay una cierta descoordinación, no hay una estructura, no hay una normativa, no hay normas de acreditación y cada uno trabaja o cada grupo trabaja como buenamente puede. Y entonces la idea que tuvimos, fue precisamente intentar poner un poco de orden en todo esto, ¿no? Y nos pareció que una norma de acreditación sería un buen instrumento para que las diferentes unidades que están ya en España se pusieran de acuerdo y todas trabajaran de una forma parecida. Es una norma muy amplia que permite adaptarlo a las circunstancias de cada región, de cada comunidad autónoma e incluso de cada hospital, ¿no? Bien, en cuanto a la pregunta concreta que me hacías, María José, pues las unidades de las FLS son por definición multidisciplinares y ahí tiene que intervenir muchísimos especialistas del hospital. Cada hospital y cada realidad es distinta, cada realidad, y tienes que adaptarte a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, participan reumatólogos, internistas, traumatólogos, especialistas en rehabilitación, médicos de asistencia primaria, incluso ginecólogos, endocrinos. Es por concepto, por esencia, el abordaje de la osteoporosis es un abordaje multidisciplinar. Y así tiene que ser. Es muy importante, por mi experiencia y la experiencia que he visto en otros centros, tener un champion, ¿no? Tener una persona que sea el coordinador, el líder, como puede ser el doctor Naranjo, como es en las Canarias, en las Islas Afortunadas, que coordine, aglutine y ponga en marcha con entusiasmo y energía estas unidades. Las unidades que funcionan son las que tienen un buen champion, ¿no? Que puede ser de cualquier especialidad, reumatólogo, internista, rehabilitador, geriatra, lo que sea, ¿no? Por una persona que tenga interés en esto y que tenga el valor de echarse para adelante y montar estas unidades. Por otra parte, unidades de que por ahora aún no tienen el apoyo, al menos de una forma sistemática, de las autoridades sanitarias. Depende mucho de la relación que tengas tú con el director médico o la dirección de tu centro para que eso se pueda llevar adelante. Nuestra idea también, una de las ideas, es que con esta norma podamos ir a las diferentes consejerías de salud y al ministerio para intentar de una vez por todas que este modelo asistencial, que como hemos visto, nos lo ha comentado muy bien el doctor Naranjo, el profesor Naranjo, de que estas unidades son coste efectivas y que se ahorra dinero y que mejora la calidad de vida de los pacientes que son tratados así.
Ojalá con este instrumento podamos llegar a las autoridades sanitarias y podamos convencerlos que invertir en este modelo sanitario es coste eficiente y que al final nuestros pacientes van a vivir más tiempo y van a vivir mejor, ¿no? En cuanto a la realidad propia de mi hospital, del Hospital del Mar, en el Hospital del Mar la unidad de la FLS que hay está coordinada por los compañeros y amigos de Medicina Interna, por el doctor Xavi Nogués, jefe de servicio de Medicina Interna, y nosotros somos una parte de esta unidad, una parte importante, pero una parte de ella. O sea que formamos parte, yo creo que en ese sentido somos un ejemplo de unidad multidisciplinar. Muchas gracias por la aportación. Bueno, además los años de experiencia, ¿no? Creo que son muy importantes. Seguidamente participa en la mesa el doctor Enric Duaso, director del Servicio de Geriatría, Cuidados Paliativos, Dependencia y Discapacidad del Hospital Universitario de Igualada, del Consorcio Sanitario de la Noia. También es miembro de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Yo a él, el perfil de geriatra, ¿no? ¿Cuál es el rol del geriatra en este perfil de pacientes y bajo qué guía o de práctica o qué protocolo se atiende a estos pacientes frágiles, ¿no? ¿Cómo contextualizamos todo esto? Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias María José, gracias Manel, gracias Ángel por la invitación. Y respondiendo a la pregunta, ¿no? Directamente, el geriatra en la FLS es como lo ha comentado Josep hace un momento, es un miembro más de la FLS, ¿no? De hecho, nosotros defendemos las FLS como unidades funcionales, por lo tanto no existe reumatología, geriatría interna, sino que es la FLS, ¿no? Y está compuesta por distintos profesionales de distintas especialidades, pero en verdad es una unidad funcional dirigida a un objetivo, ¿no? Que es, como también bien se ha comentado, la base de las FLS, ¿no? La captación, el estudio, el tratamiento y el seguimiento para conseguir una buena adherencia, ¿no? De hecho, hay muchas FLS aquí en España que han empezado precisamente por geriatría, por el tema de la ortogeriatría, ¿no? El tema de la fractura de fémur en España está como muy avanzada. A través del Registro Nacional de Fractura de Cadera se ha abierto mucho camino y las unidades de ortogeriatría que han ido madurando y que han tenido la suerte de estar en zonas en las que ha habido verdaderamente, como ha dicho Manel, un buen champion y ha sabido agregar los distintos dispositivos a la ortogeriatría, han podido ir creciendo y han podido pasar a la siguiente fase, que es la fase FLS, ¿no? Yo siempre la he definido como las FLS como unidades funcionales multiprofesionales y multinivel, ¿no? Con el objetivo de definición de la FLS. Por lo tanto, el papel del geriatra es un papel que, así como empezaba por la fractura de fémur, que tal vez es la última parte afectada, ¿no? De toda la cascada desde la primera fractura hasta la última, que muy posiblemente sea esta, la fractura de cadera, sí que nos ha permitido, al menos a muchos geriatras, aunque hayamos empezado la casa por el tejado, pues hemos ido bajando y hemos ido formando e integrándonos en estas grandes unidades funcionales que nos han servido para compartir conocimientos, para avanzar y ha sido un sin parar, ¿no? Por esto agradecemos tanto esta norma, ¿no? Esta norma que nos hace un poco más homogéneos con lo que hemos buscado, que es el mínimo común denominador, ¿no? Y que seguramente es una norma que haremos crecer, ¿no? Que también es lo que la hace tan buena y tan positiva, ¿no? Que es una norma que será viva, que será cambiante, porque nos permite
nos permitirá irnos comparando entre nosotros hasta ir consiguiendo el nivel de excelencia y ir progresando, ¿no? Por lo tanto, nosotros como geriatras, en mi caso tengo la doble especialidad, ¿no? Geriatría y medicina interna, es sentirnos orgullosos de formar parte de estas unidades en las que compartimos con traumatólogo, con rehabilitador, con reumatólogo, con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, con farmacéuticos, con odontólogos. Bueno, es un mundo que es verdaderamente una maravilla, ¿no? Y referente bien a la geriatría, pues la llamada a la mejora de la calidad asistencial propuesta por distintas asociaciones a nivel mundial, en que tenemos que proceder a una muy buena atención a la fase aguda, inicio precoz de una prevención secundaria y un buen seguimiento. Esto para los geriatras es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Empezando con una muy buena atención en el ingreso, durante el ingreso, ¿no? Y hemos aprendido esto, pues, a empezar rápido esta prevención secundaria y sabiendo lo de la prevención de nuevas fracturas y en nuestro caso lo de alargar la vida es más dificultoso, pero bueno, ya sabemos cómo poder analizarlo, pues es un auténtico orgullo estar formando parte de estas unidades y tener esta norma que a ver si podemos entre todos hacer que nos agrupe aún más. Gracias. Seguidamente participará el doctor Daniel Martínez, médico de familia del Centro de Atención Primaria Sant Martí de Provenças, de Barcelona. Hola, Dani. Yo a él le quería preguntar un poco, ¿no? Claro, estas preguntas son hechas después de hablar con cada uno de ellos. Yo creo que cada uno tiene mucho que aportar, son de diferentes ámbitos, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de la atención primaria en la prevención de estas fracturas? ¿Cuál es el mejor momento para que intervenga esta atención primaria, ¿no? Está cerca del paciente, pero ¿cuándo puede intervenir? Bueno, adelante. Perfecto, María José. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias al Comité Científico por la invitación a participar en estas jornadas. La verdad es que el momento en el cual la atención primaria tiene que intervenir, claro, dependerá un poco del modelo de unidad de prevención de fracturas secundarias, ¿no? Lo que nosotros hemos rebautizado de las FLS, es que les hemos cambiado el nombre porque pensamos que necesita un nombre en nuestro idioma, ¿no? Y dependerá un poco en qué momento hayamos conseguido entrar dentro del desarrollo de las unidades de prevención de fractura secundaria y cómo estemos trabajando. Probablemente, ¿no? Si me preguntáis a mí, pues yo os diría que lo ideal sería que la atención primaria estuviese presente desde el inicio del desarrollo de las unidades de prevención de fracturas secundarias. Pero también es cierto que esto a veces no siempre es fácil, ¿no? Pero por lo menos yo conozco al doctor Duaso, al doctor Naranjo y sé su forma de trabajar y pienso que lo que ellos han visto muy claro es que independientemente de si han participado o no en el desarrollo de la unidad, sí que tienen que ser conocedores de la unidad y además es muy importante mantener un vínculo de sesiones, de reuniones periódicas porque aportan mucho, ¿no? Si se fijan de todos los criterios que hemos marcado, yo me anoté que tenemos hasta 5 criterios en los cuales implícitamente hacemos referencia a la atención primaria como uno de los componentes necesarios para este proceso de acreditación. ¿Cómo podemos o qué podemos aportar la atención primaria a una unidad de prevención de fracturas? Pues varias cosas. Por un lado, podemos aportar a aquellos pacientes que, por ejemplo, no se visitan en el sistema público y por lo cual no serían
identificados en las unidades hospitalarias, pero habitualmente estos pacientes siempre, seguro, acaban pasando por su médico de familia y podría ser una vía de derivación para hacer una valoración de estos pacientes en la unidad de fracturas. ¿Dónde más podríamos participar? Pues en una de las cosas que, como muy bien comentaba el doctor Naranjo, es un caballo de batalla bastante importante, que es el tema de la adherencia terapéutica, ¿no? Nosotros tenemos contacto muy directo con nuestros pacientes y probablemente sea más fácil que podamos, por un lado, identificar causas de baja adherencia e intentar mejorar esta adherencia. Obviamente, también podemos ser una fuente de administración de tratamientos intramusculares, no endovenosos, obviamente. Y quizás una de las cosas que dentro de las unidades de prevención de fracturas, que sería el disponer de una unidad de prevención de caídas, pues nosotros tenemos un papel importante en la prevención de las caídas en el domicilio, porque somos los que habitualmente vamos a los domicilios de los pacientes y podemos identificar barreras arquitectónicas, cualquier tipo de problema que puede ser una causa de caída. Entonces, yo creo que estos son los diferentes puntos en los que atención primaria puede intervenir y el momento, pues cualquier momento es bueno. Muchas gracias. Vamos a dar paso al último ponente de esta mesa, ¿no? El doctor Manuel Peña Ramos, que es el jefe de la unidad de FLS del Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, Córdoba. Y yo, después de hablar con él, porque es el único miembro que interviene en la mesa de hoy que no es de nuestro grupo de trabajo de hacer la norma. Entonces, me parecía muy interesante su visión. ¿Cómo funciona su modelo de FLS en la que trabaja? ¿Cómo se ha acreditado ese proceso, ¿no? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa ese modelo? Que no es el nuestro, pero que es un modelo de FLS. Bueno, si nos lo puede decir. Muchas gracias. Gracias, doctor Santiñá, y gracias a María José y al resto del comité científico por contar conmigo. Bueno, en nuestro caso, la unidad FLS emana como una necesidad de un plan de calidad dentro de nuestro equipo. Yo dirijo un equipo multidisciplinar, un servicio multidisciplinar, compuesto por traumatólogos, rehabilitadores, un reumatóloga, fisioterapeuta, enfermería, y tengo la suerte de vivir en la parte norte de la provincia de Córdoba, donde tenemos más de 2.800 camas geriátricas a nuestro cargo, con el 40% de las camas de la provincia, con una población altamente envejecida y con un alto índice de envejecimiento. Entonces, no es de extrañar que nuestras patologías más frecuentes sean las fracturas, y en este caso las fracturas de cadera. Hace años empezamos a trabajar en esa línea, en 2005. Luego te das cuenta que estás trabajando, que estás luchando por tener tratamiento, por hacer las cosas bien, pero no tenemos información de nuestra labor. De ahí fue estandarizar nuestro trabajo. Creamos un registro propio de fractura por fragilidad, y de este registro sacamos actualmente información tanto para el Registro Nacional de Fracturas de Cadera como para el REFRA. Todo el servicio, todo el personal trabaja orientado a las fracturas de cadera y a las fracturas por fragilidad. En el caso de que cuando un paciente ingresa, en el momento que ingresa se le hace una evaluación de su estado metabólico, de su estado cognitivo, de su estado nutricional, de cómo llega desde primaria, y
y procedemos a la preparación de ese paciente fracturado para operarlo de fractura de cadera. Una vez operado, pasa a planta y en planta a ese mismo día o al día siguiente pasa el fisioterapeuta, pasa la trabajadora social, se hace una evaluación del mismo y si está en condiciones se va de alta, si no, en cuanto que esté se marcha y se pasa información bien al fisio de primaria para que siga su evolución durante 5 meses, bien a la residencia de ancianos, al centro sociosanitario, y se notifica a nuestra rehabilitadora que cada 3-4 meses pasa por las distintas residencias de la comarca. Somos, que yo sepa, los únicos servicios que desplaza a un especialista a la residencia de ancianos. Desde que ingresa hasta que se va de alta, pasan 3,2 días de media en la actualidad. Con el COVID la hemos bajado a 3,06, ya que consideramos la fractura no como una urgencia, sino como una emergencia. Ese modelo ha servido para ampliar, digamos, el hospital, porque todas las residencias se hacen partícipes de nuestra labor. Todos los centros de rehabilitación de las distintas residencias es como si fueran los nuestros, y eso ha favorecido en gran medida a nuestros enfermos. Luego de todo el servicio, nos hemos quedado unas cuantas personas en lo que es el núcleo duro de esa unidad FLS, de esa área administrativa o de investigación o de control de calidad, que en mi caso dirijo yo, y que está compuesta por 2 enfermeras, 2 auxiliares de enfermería, y participan directamente luego para asesoría también informática, y eso nuestra rehabilitadora y nuestra reumatóloga. Así trabajamos más o menos. Muchas gracias. Bueno, ya ahora han hablado todos los ponentes de nuestra mesa y yo creo que, bueno, entre todos, ¿no? Es importante que podamos aprender, ¿no? Unos de otros. Yo quería preguntar, hacer una pregunta a toda la mesa en general, ¿no? Este modelo de acreditación que se está trabajando desde la SECA con todos los componentes, ¿qué vamos a hacer ahora con él? ¿Lo vamos a validar? ¿Vamos a seguir con temas de indicadores? ¿Qué opináis? ¿Hacia dónde ir ahora? ¿Empiezo yo? Digo. ¿Quien quiera? Vale. No, yo creo que Manuel Santiñá habló un poco de que, lógicamente, hay que hacer lo que se llama un piloto. Hay que, unas cuantas unidades, hay que hacer una prueba y ver cómo se pueden cumplir y ver si hay algún indicador de lo que se ha puesto que hay que modificarlo, ¿no? En principio, la mayoría funcionarán. Igual alguno hay que ajustarle el tanto por ciento o se puede modificar si es imprescindible o no, pero yo creo que eso ese paso es obligatorio, porque es que si no, pasaría que luego al aplicarlo de forma generalizada y tal, pues puede desanimar a la gente, por ejemplo, entre otros problemas, claro. Sí, justamente lo que busca la norma es no desanimar, sino que sea útil y práctica a todas las unidades de prevención secundaria. Por eso la validación es clave, porque ahí es lo que nos permitirá, con el pilotaje en diferentes unidades
que viven diferentes realidades, ver realmente si se cumple esa condición que buscamos de que es útil para todo el mundo o que hay que ajustar, que hay que redactar de otra manera o quizás nos hemos descuidado algo relevante que hay que incluir. ¿Por qué no? ¿No? Porque aunque lo hemos debatido mucho y lo hemos repasado mucho, pero como siempre a veces lo miras 20 veces una cosa y no lo ves. Luego viene alguien de fuera y dice, oye, os falta esto. Pues puede ser también, ¿no? Pero la idea es esa idea que también Daniel Martínez ha enfocado, es decir, que permite esa mejora, ¿no? Y Josep Blanc también lo ha dicho, es decir, ir mejorando la norma a partir de una norma base, pues ir mejorándola y ir, pues haciéndola que sea la norma de todas las unidades. Yo pienso que esto es lo que se busca, que sea la norma de todas las unidades porque la encontrarán útil para su trabajo. María José, a ver, después de este proceso de afinamiento que creo que es necesario, ¿no? Se ha trabajado mucho, yo creo que se ha trabajado bien, pero seguro que es necesario pulirla, ¿no? Después, cuando la tengamos pulida, el siguiente paso tendría que ser intentar que esta norma se implementara a toda unidad que quisiera, ¿no? Y hasta poder casi exigir de que todas las unidades que trabajan en España hayan pasado por esta norma, que trabajen al máximo posible y otorgarles de alguna forma un reconocimiento que la gente, ellos y la gente, el público general y los profesionales de salud sepan que la unidad en concreto del hospital tal está acreditada siguiendo la norma. Yo creo que eso puede ser muy interesante, ¿no? Incluso establecer diferentes categorías de seguimiento, ¿no? Claro, ahí hay, para decirlo de alguna forma, como un proceso de diseminación y a la vez de evaluación que nos permitiría, pues, gradar, calificar de alguna forma las diferentes FLS del territorio nacional, que creo que eso es muy importante, ¿no? Porque así sabremos que esa FLS trabaja bien, para decirlo de alguna forma. Creo que eso también es importante, ¿no? Claro, eso implica un proceso de evaluación con unos evaluadores, en fin, una cosa complicada, compleja y costosa, pero creo que se tiene que tender hacia eso. Vale. De hecho, Manuel, no sé si lo estuvimos hablando y me parece que tú eres una de las personas que estarías dispuesta a hacer el pilotaje, ¿no? En tu hospital. Sí, yo no tendría inconveniente. Y además agradecido por contarme con ello. Hombre, yo lo que entiendo es una cosa, porque a mí me surgen muchas dudas. Yo no he tenido que prácticamente negociar con nadie para crear las unidades, porque las distintas especialidades ya las tenía yo en mi servicio. Entonces, soy un poco atípico en ese aspecto. Soy atípico en el sentido de que nosotros captamos los enfermos automáticamente, porque todos los pacientes que entran por urgencia o todos los pacientes que entran vienen a las consultas, vienen al hospital, en nuestra área, entran directamente a nuestro grupo y entonces todos los pacientes son en un principio captables o captados, ¿no? Cuando se haga el documento, se apruebe todo, lo primero que teníamos que tener claro es que es aplicable a la unidad de FLS, pero tenemos que saber lo que son las unidades de FLS y que haya grupos de trabajo más o menos homogéneos independientemente de qué tipo de especialista haya en concreto. Más que en las personas en el momento de trabajo. Hay una gran cantidad de FLS que empiezan a trabajar al mes o a los 2 meses o cuando ya el paciente ha estado de alta, porque pasa de los servicios de traumatología, pasan, ya una vez que está de alta, ya pasan a la unidad de FLS y el sistema de entrada, por lo menos se puede retrasar. Y antes incluso Enrique comentaba que, me ha parecido que era Enrique, que el tratamiento se debe de empezar ya intrahospitalariamente, ¿no?
De hecho, en uno de los parámetros del documento es la prescripción del tratamiento. Pero deberíamos de empezar dentro. El mismo traumatólogo o la unidad de FLS, una vez que esté captado, hacer que se cumpla. Lo ideal sería que todo lo que trabajemos tengamos un objetivo final, que sea un objetivo de valía y un objetivo de competitividad, de que podamos decir somos buenos y que nos podamos comparar con ánimo positivo también, porque si yo tengo cosas que puedo mejorar porque otro lo hace mejor, que no los podamos intercambiar la información entre los grupos, ¿no? Eso, por ejemplo, en el Registro Nacional de Fracturas de Cadera no es viable en un principio, porque es anónimo. Somos un número que va cambiando, entonces tienes que preguntar quién es el compañero para ver en algo que tú eres deficitario cómo poder mejorar, ¿no? Y teniendo ese objetivo, ir matizando los distintos ítems que se pueda fijar, ¿no? Y una de las cosas también que debe de quedar claro, a mi modo de ver, es que esto no es un cheque en blanco, que lo mismo que se va a auditar la primera vez para certificarlo, tendrá que ser revisable a los 3, a los 4, a los 5, al tiempo que sea, porque hoy tenemos un equipo con el que trabajamos, pero mañana pues hemos cambiado de personal y han cambiado las circunstancias y esto queda en agua de borrajas, ¿no? Bueno, esto es la idea siempre de una norma, es decir, seguir, y eso es la clave de la mejora continua, ir haciendo evaluaciones continuadas de cuál es la situación. Sí, claro. Y me he ido un poco. ¿Qué quería decir? Era una cosa. Bueno. Fundamentalmente, esas son lo principal, ¿no? Que nosotros esto empezamos a trabajarlo fundamentalmente, os cuento un poco por dónde vamos, para tratar de coincidir, ¿no? Hace 2 años nos presentamos al premio Best in Class, que ganó merecidamente Enrique, y comprobé que había unidades, lo mismo que antes ha presentado Naranjo, de certificaciones de calidad. Pues yo aquí en Andalucía pregunté a la Agencia de Calidad Sanitaria de algún modo de acreditar no los servicios, que el nuestro ya está acreditado, sino acreditar una buena práctica o un modo de tratar o un equipo, lo que sea, ¿no? Entonces eso no existía en Andalucía. Esto estoy hablando de enero del 2020. A partir de ahí empezamos a trabajar con la agencia. Yo soy presidente saliente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y entonces empezamos a trabajar y en este periodo de tiempo la Agencia de Calidad Sanitaria ha elaborado un proceso para que se puedan acreditar las buenas prácticas o las unidades como estas de FLS. Ellos no tienen, lo mismo que ninguna agencia, tienen personal suficiente para acreditar. Y la acreditación que pueda hacer o el refrendo que pueda hacer una sociedad puede quedar fuera de impacto o tener bajo impacto. Algunas sociedades, como la Sociedad Española de Traumatología o la Sociedad Andaluza, hace años elaboraron unas certificaciones que no se iban a ningún lado, por asistir a congresos, por lo que fuera, hasta que aparecieron los créditos SEAFORMES. En este caso, la agencia de calidad, lo que hemos pactado aquí en Andalucía es que una sociedad científica, puede ser la SATO o en este caso la SECA, un protocolo, con el aval de ellos, aprobaría o certificaría la acreditación. Y ellos lo que harían sería instruir a los evaluadores y certificar que el método de evaluación es el correcto.
Entonces sería una acreditación a la unidad de la sociedad científica tal con la acreditación de la agencia. La agencia, como sabéis, están perfectamente integradas dentro del ministerio, porque ya que hacemos el trabajo, ya que nos vamos a dar un trabajazo, que las miras sean que el ministerio no lo apruebe, como antes ha estado comentando Josep, ¿no? Y que se pueda certificar a nivel oficial. Y eso serían más o menos, aunque este sea el primer paso, yo creo que eso sería una mira a largo plazo. Yo os dejo. Bueno, yo pienso que colaborar con las agencias que hay en las diferentes regiones siempre es bueno y ir del brazo, porque esto nos permite también eso que buscábamos, ese facilitar la interlocución con la administración, ¿no? Y esto también lo facilita, esto está claro. Pero entiendo que primero sería el pilotaje, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo. Primero el piloto, acabar de validar y ya está. Por tanto, que con eso ya contamos con que nos ayudéis a eso, ¿no? A esto. Sí, yo siento mucho porque este tema es súper interesante y podríamos estar debatiendo mucho rato, pero el tiempo de la mesa se ha acabado. Yo quiero dar las gracias por habernos invitado y haber inaugurado con esto las jornadas técnicas, tanto a SECA como a AMGEN, y decirles que el modelo está ahí, tenemos que validarlo. Después de este modelo vendrán los indicadores, el manual de buenas prácticas, diferentes temas, ¿no? Pero yo creo, como decía el doctor Mesa, ¿no? Igual podemos hacer benchmarking un poco entre todos nosotros y simplemente daros las gracias a todos los que habéis estado escuchando esta mesa. Deciros que es un placer participar con estos compañeros y muchas gracias a todos. Y también gracias y mucho ánimo a los habitantes de La Palma. Gracias.